De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Magín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Buenas tardes, ese es Paren el Mundo del miércoles 6 de mayo. Antes de cualquier comentario, Brian, mi queridísimo, feliz aniversario para ti. Feliz mes, Denise Mota. Feliz mes. Alegría, alegría, este primer mes de la Diaria Radio, de esta nueva programación y de este proyecto espectacular que tenemos suerte de participar también, ¿o no? Exactamente, es una alegría, un honor, la verdad, el primer mes. Y venía haciendo un poco memoria antes de venir acá. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezó todo esto? Como se dice en las películas, ¿no? Es un poco grandilocuente, pero me parece que hace honor al personaje que habría Paren el Mundo, que era justo una conferencia de prensa de ¿quién? A ver. Voy a agregar Donald J. Trump. Claro, empezamos Paren el Mundo justo a las 3 de la tarde cuando Donald Trump anunciaba para las mismísimas 3 de la tarde una conferencia de prensa donde amenazaba volar puentes en Irán. Así que avanzamos. En un mes el panorama es un poquito más alentador. Ya hablaremos. Bien. Vos no estás muy convencido. No es que no esté convencido, ahora lo hablamos si querés cuando nos toque repasar las noticias del día. No es que no esté convencido, sino que en este mes... largo y corto mes, porque tiene como esa sensación. Sí, si uno observa la cantidad de conferencias que ha dado el mandatario norteamericano, pero también su secretario de Guerra o Defensa, también su secretario de Estado y demás, si observamos también la cantidad de tweets o posteos o true socials o trinos, como dicen en Colombia, que emitió en relación a Irán y la posibilidad de atacar, no atacar, acabar con una civilización, y con un proyecto, el proyecto de Furia Épica, después el proyecto Libertad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué está pasando con todo eso. Que ahora de repente estemos en una situación particular no nos da... No amerita gran optimismo, pero han sido idas y vueltas y parecería que estamos más cerca. Sí, es probable que sí. De un diálogo Después real. vamos a analizar en qué contexto se da eso, pero bueno, lo que quiero decir es la sinuosidad que ha tenido, tanto para declamar objetivos desde el comienzo de la escalada bélica hasta a la hora de decir, bueno, esto... es suficiente o hemos obtenido lo suficiente como para ahora supuestamente dar por terminado lo que fuera la escalada, nos hace pensar que todavía no hemos visto bien del todo qué va a hacer Trump, porque nunca nos olvidemos que un proceso que ya ha tenido sus diferentes construcciones narrativas va a tener además, una vez que eventualmente, si es que finalmente se da por terminada la situación de guerra, va a tener también una construcción de narrativas alrededor y cada uno tratará de decir que ganó, por supuesto, pero ¿qué ganó? También está la pregunta. ¿Y qué ganó? Eso veremos en el desarrollo de los hechos concretos. También decimos feliz aniversario a nuestros compañeros de viaje, de aventuras, Alejandro Correa, operador de radio acá, firme y fuerte, Joaquín González, el Juaco, operador de video, que nos acompaña en todos los minutos, y nuestro súper productor Gonzalo Yuria, también a los que nos vienen acompañando desde el primer día, segundo, tercer día, a través del WhatsApp 099-891-888. Así que no sé si querés celebrar un poquito más, si no, arrancamos con lo nuestro, que son las noticias. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. El presidente estadounidense Donald Trump, una vez más, lanzó un nuevo ultimátum exigiendo a Irán que acepte un acuerdo para poner fin a la guerra. O sea, nosotros estamos cumpliendo un mes y estamos dando las dos primeras líneas exactamente como hace un mes. Incluso me detuve un segundo porque capaz que había agarrado el guión de hace un mes, pero no. Ahora Trump exige que Irán acepte por fin el final de la guerra, ya que en caso contrario enfrentará una nueva oleada de bombardeos con una intensidad y un nivel mucho mayores que antes. Ese anuncio fue publicado este miércoles por Trump en redes sociales y fue
el último de una serie de cambios drásticos, como decías vos, Brian, y a menudo contradictorios en la política estadounidense, y se produjo en medio de informes que indicaban que Washington afirmaba haber logrado avances en las estancadas negociaciones con Teherán, informes que son puestos en duda por los propios medios estadounidenses. El Washington Post, por ejemplo, dice que Irán logró sí destruir por lo menos 228 estructuras o equipos de Estados Unidos en Medio Oriente, que es más de lo que fue informado oficialmente por el gobierno. El Washington Post sacó esa investigación a partir de imágenes de satélite que ellos pudieron acceder, porque hubo algunas empresas que entregan estas imágenes y que dejaron de ofrecer estas imágenes, muchas por pedido del propio gobierno estadounidense. Eso el Washington Post también cuenta en su nota. Y entre estas 228 estructuras o equipos danificados están no solo depósitos, sistemas de radar y defensa aérea, pero también cuarteles y aeronaves. O sea que la investigación analizó 109 imágenes que muestran entonces que los daños han sido superiores a los que nos han informado. Sí, solo en las últimas horas también autoridades iraníes habían dicho, y en consecuencia con otras autoridades regionales, que si bien el Pentágono había admitido el gasto de $25.000 millones la semana pasada, ellos consideraban que se hablaban de por lo menos 100.000 millones y que estaban dibujando los números para no dañar tanto la imagen interna de Donald Trump. Obviamente, esto es, como dijimos, no solo una guerra en términos misilísticos y armamentísticos, también es una guerra de narrativas. Entonces, que el foco y el gobierno iraní, o que las fuentes iraníes digan que hubo más gasto por parte de Estados Unidos, bueno, es también una idea para debilitar el posicionamiento del propio presidente norteamericano hacia la interna. Insistimos mucho en esto porque no hay que perder de vista que acá se juega en términos geopolíticos la arquitectura que puede desarrollarse a nivel regional, y ahora lo vamos a seguir trabajando seguramente a lo largo del programa, pero también una cuestión que tiene que ver con qué pasa a nivel interno con Donald Trump, específicamente en Estados Unidos, de cara a las elecciones de medio término que tiene prontamente. Entonces no es tan barato, por decirlo de alguna manera, o no tiene costo cero para Donald Trump recibir cuestionamientos en función no solamente de los yerros en materia armamentística o bélica, sino también los daños que ha generado a la economía global, pero específicamente al costo de vida y a la economía local en los Estados Unidos. Así que vamos a ver efectivamente para dónde sale eso. De hecho, ayer mismo vos señalabas recién que arrancabas como con el mismo título de alguna manera, o con la misma narrativa. Impresionante. Es la misma situación. Hace un mes. Y yo decía, sí, si hacemos un recorrido de este último mes, es como un camino muy sinuoso, pero ayer mismo fue sinuoso, porque ayer mismo, primero fue Marco Rubio, secretario de Estado, quien salió en conferencia diciendo, damos por terminada la furia épica, esta escalada, esta operativa que iniciamos el 28 de febrero, cuando comenzó el ataque sobre Irán. Digamos, ahí ya dio por terminado, por lo menos el operativo, de una manera, más allá de las amenazas ahora que vos hablabas de Donald Trump, y se decía en principio, pero sigue el Proyecto Libertad, que era el Proyecto Libertad, el proyecto por el cual Estados Unidos, a través de más de 15.000 hombres apostados en la zona, buques, navíos de guerra, portaaviones, etcétera, se comprometía junto con otras naciones a acompañar todos los buques comerciales y energéticos y petroleros que quisieran atravesar el estrecho de Hormuz, que sabemos que igual había estado en conflicto, había ataques y demás. Poquito tiempo después, Trump emite un mensaje y dice: se terminó el Proyecto de Libertad. Gracias, y a pedido de Pakistán y de la mediación pakistaní, doy por terminado el Proyecto de Libertad por ahora. Y espero que podamos retomar el buen diálogo para avanzar con las negociaciones y que se termine el bloqueo del estrecho de Hormuz. Sabemos que dentro de las negociaciones Irán exige manejar el estrecho de Hormuz, y sobre todo pensando también en obtener beneficios y recursos para reparaciones de guerra y de su territorio y de su infraestructura. Entonces, otra vez, es verdad que se supone que terminó Furia Épica, es verdad que se supone que terminó el Proyecto Libertad, es verdad, se supone que estamos en un momento donde habría algunos puntos de acuerdo, y ahora nos vamos a detener en la próxima nota sobre todo en información más específica para hablar de eso, pero bueno.
veremos lentamente. Sí, cautela. Igual algunos medios, siempre citamos acá Axios, que es un portal estadounidense muy cercano a la Casa Blanca. Se podría entender incluso que es informal, es como la Casa Blanca trata de comunicar sus próximos pasos de forma informal. Es un medio que viaja con Donald Trump. Ha dicho que la expectativa de Estados Unidos es poner un fin, por lo menos un fin a esa primera etapa del conflicto en 48 horas. Entonces estamos hablando de hasta el viernes tener algún tipo de desenlace realmente concreto. Ahora, volviendo nada más para cerrar con esa observación tuya, Brian, sobre la retórica, hay que decir también que la Guardia Revolucionaria de Irán también tenía un comentario para hacer sobre la reapertura de Hormuz y dijo que el estrecho está liberado para navegación segura porque las amenazas del agresor en relación a Estados Unidos, obviamente, fueron neutralizadas. Entonces, los dos lados vendiendo su victoria, ¿no? Parcial hasta el momento. Me gustó mucho, y te voy a robar, porque yo hablaba de construcción de narrativas, que suena como muy grandilocuente. Me gustó, la Guardia Republicana también tenía un comentario para hacer. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces, pero me gusta porque a veces los diferentes actores, y sobre todo en esta guerra que está, ya hace años que venimos con esta dinámica de redes sociales, donde de repente entonces las autoridades no solamente tienen negociaciones, sino que emiten sus comunicados ahí o dicen, largan un trino para poder volcar la opinión pública hacia un lado u otro, o hasta para posicionar a todo un sector desde un país o de otro en función de una de sus ideas. Entonces digo, a veces actúan como comentaristas, como si no fueran los actores principales que están dirimiendo y decidiendo qué va a pasar con esto. Digamos, Irán, Estados Unidos, Israel, todos los actores involucrados en el caso, no es que están comentando sobre la situación, pero sin embargo actúan como si estuvieran comentando, y por eso me parece interesante. Ofrecen su visión de los hechos. Sí, como, bueno, además de que me estoy tirando misiles de un lado y del otro, de paso te digo, para mí lo que está pasando es esto. Neutralizamos el agresor. Sí. Bueno, nada, me parece interesante verlo. Y también, en ese sentido, también hablando de diplomacia o de búsqueda de garantizar ciertas narrativas o incluso hacia dónde pueden ir después las cosas ya en lo concreto, es que el canciller iraní, Abbas Araghchi, de quien hemos hablado mucho a lo largo de este mes, porque ha cobrado una centralidad clave en Irán, pero también en la situación geopolítica de la región. Y te diría que más allá de la región, había viajado la semana pasada a Rusia, había viajado la semana pasada a Pakistán, por supuesto. Hablábamos de cómo estaba armando un entramado geopolítico para que le garantizase una salida bastante buena o positiva o en los términos que quería Teherán, y en este caso estuvo ayer reunido con su par chino Wang Yi, hoy mismo en realidad, lo que pasa que a mí con el cambio horario me marean un poco, en Pekín, así que se reunió con Wang Yi, el canciller chino, y en ese encuentro ambos funcionarios diplomáticos, el representante del gobierno chino pidió el cese total, fue muy marcada la posición, el cese total de las hostilidades en Medio Oriente, y también las agencias internacionales informan que durante ese encuentro Wang subrayó el apoyo a la soberanía e integridad territorial de Irán, pero también pidió a todas las partes que hagan todo lo posible para que se reanude la circulación normal y segura por el estrecho de Hormuz. Ahí, digamos, porque, ¿qué pasa en esto de la construcción de narrativas? Araghchi emite también su tweet desde China. Su comentario. Una foto muy sonriente de él. Y yo ya leía y comenté, si Araghchi está sonriente, significa que entonces Irán sacó algo a favor y demás. Más allá de que somos a veces. Bueno, yo creo que es un posicionamiento. Araghchi muestra eso a propósito. Claramente China e Irán tienen un vínculo muy fuerte. China tiene además... ha seguido comprando petróleo iraní, la mayoría del petróleo que produce Irán, de hecho, lo compra China, y ese petróleo lo siguió comprando durante el conflicto, durante todos estos meses de conflicto, no cesó de comprarlo, de hecho se habló... Bueno, uno de los buques que habían estado en el centro de la tormenta hace unos días tenía tripulación china. Exacto, entonces seguía comprando el petróleo, seguía accediendo a ese petróleo, en este momento se involucra en forma directa, se supone que le propuso 4 puntos a Teherán para lograr, digamos, desactivar y ver si pueden finalmente alcanzar una paz un poco más estable y duradera. Irán mismo emite el comunicado, Araghchi dice, espero que China siga siendo activo promotor de paz y cese de la guerra, o sea, lo coloca en el lugar de estabilizador. Recordemos todo lo que venimos hablando también en este programa sobre China y su factor
de búsqueda de ser quien en un momento donde los antiguos estabilizadores u ordenadores del orden mundial parecen ser como inestables o erráticos, dice, no se posiciona como uno de los dos polos de una guerra, de disputa, como era la Guerra Fría en su momento, sino que se posiciona como yo soy el estabilizador, yo acá vengo a ser el garante de que todo pueda seguir en orden. Uno de los dos grandes elementos que emite el canciller chino de cara al acuerdo que intentan alcanzar es, por un lado, generar una arquitectura geopolítica, una estructura institucional, supongo que se refiere, en la región, en el Golfo Pérsico específicamente, pero también en Medio Oriente, para garantizar una paz que sea más duradera y más estable. Habrá que ver cómo se desenvuelve eso. Recordemos que no solamente están las presiones en cada uno de los países, sino también en Israel, donde las últimas encuestas publicadas por el diario Haaretz hablan de que la población se manifiesta en contra de terminar la guerra. De que se termine la operación. De que se termine la operación en los términos, por lo menos a los que se ha llegado ahora, porque, digamos, no se logró la caída del régimen, sigue habiendo lo que para Israel es una amenaza existencial, que es el régimen iraní. Entonces, hay que ver. Entonces, en realidad se mantiene todo el estatus de antes del conflicto. Todo el estatus. Y quizás el punto central para que Trump sí diga, ok, vamos a, por lo único que va a poder mostrar como logro, me parece, de cara al futuro, es que Irán acepta la no construcción abiertamente, más allá después de lo que pasa, abiertamente en un papel, acepta la no construcción de armas nucleares. Pero China dice, y se reserva también ahí en ese acuerdo, pero sí que le permitan la promoción y el trabajo nuclear, siempre pensando en la paz y por temas energéticos y demás, no para la construcción de armas nucleares. O sea, básicamente el mismo estatus que había antes de todo esto. Antes del 28 de febrero. Bueno, ahora hablamos de navegación segura también desde el sentido más sanitario, porque el crucero MV Ondius, en el que se desató un foco de hantavirus que ya provocó la muerte de 3 personas, se está dirigiendo hacia las Islas Canarias después de que España autorizara su atraque en el archipiélago. Es una historia que como que se va armando a lo largo de los días. Vamos entendiendo un poco más sus efectos. Bueno, en las últimas horas, 3 personas con sospecha de hantavirus fueron evacuadas de la embarcación de acuerdo a lo que viene informando la Organización Mundial de la Salud. Esta evacuación permitió que el barco, que tenía cerca de 150 personas a bordo, continúe su viaje de 3 días hasta el puerto de Tenerife, donde los pasajeros recibirán atención médica y serán controlados. Hay casos apareciendo ahí en otros lados, se habla de Suiza, por ejemplo, así que es en desarrollo. Sí, ¿no? Sí. Solamente 2 puntualizaciones, porque la verdad que esto va escalando y va cambiando en forma permanente y no vamos a poder actualizar en forma... No, ni diaria, ni nada. No, pero más allá de eso, sí, hay un caso en Francia también que está siendo seguido porque es una persona que viajó en un avión. Hay un caso donde un avión holandés donde una de las personas que fallecieron, precisamente uno de los Países Bajos, subió, pero estuvo antes que, como estaba muy mal, lo bajaron. Entonces la gente de ese avión está siendo controlada y chequeada y revisada. Y también hay mucha polémica en España por la decisión esta del gobierno español de dejar atracar a este crucero en las Islas Canarias. Rápidamente el gobierno español salió a decir esto es por cuestiones humanitarias y sanitarias y morales. No podemos no permitirle que frenen. No van a descender, no van a tener ningún tipo, pero sí que puedan frenar, abastecerse y demás, continuar con esa situación. Y lo otro que quiero puntualizar, que más allá de las disputas y discusiones que hay al respecto, es hubo consultas a la Organización Mundial de la Salud, específicamente a su titular, en función de si esto representaba el riesgo del nuevo comienzo de una nueva pandemia, como fue la de COVID-19. Sí, todo el mundo tiene la COVID. Está todo el mundo, obviamente, atemorizado por eso, y él rápidamente dijo, no, esto no tiene nada que ver con eso, y más allá de que la cepa que pueda haber ocurrido en este caso y que haya iniciado el brote se contagie de humano a humano, dijo, esto es un problema que se termina en ese barco, no es un problema para la humanidad, no está en riesgo la humanidad. Obviamente es una declaración que supongo que tiene la función de llevar tranquilidad en un momento donde no se sabe mucho y no hay tanta información, o mejor dicho, hay sobreinformación pero no certezas, pero bueno, en principio no está mal aclarar que la Organización Mundial de la Salud dice esto no es el inicio de una pandemia, no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra. Veremos. Excelente, ya veremos. Bueno, nos vamos a Bolivia porque un tribunal boliviano fijó para el próximo lunes el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas por la presunta relación que habría mantenido Evo con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2016 cuando aún ejercía la presidencia de Bolivia, de acuerdo a lo que informó la agencia
TSF, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad sureña de Tarija, dispuso en una resolución que el lunes se instale entonces esta audiencia de juicio oral. El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, confirmó a los medios la citación de su cliente, pero afirmó que Evo no se va a presentar en la audiencia porque en su evaluación no se ha cometido ningún delito y el proceso se basa en una acusación forzada y falsa que fue desarrollada con fines mediáticos. Estaremos acompañando entonces para ver cómo la justicia boliviana fija o no una posibilidad de culpa, de penalización contra el expresidente Evo Morales. Sí, porque hay que destacar ahí que obviamente Evo todavía sigue siendo un actor de peso político en su país, más allá de que no solo el gobierno actual esté volcado hacia sectores de derecha, sino que además sectores de su propio o ex sectores aliados a Evo Morales tampoco están vinculados a él hoy en día y tiene muchas disputas hacia el propio sector. Es que no es que solamente él representa el sector que podría alternar en el poder, pero aún así sigue siendo un factor de relevancia y de peso político hacia dónde se dirimen cada una de las disputas y hacia dónde va. Entonces, obviamente, no sería menor en el caso de que fuera eventualmente condenado. Claro, no es un juicio cualquiera, ¿no? No, tiene claramente es determinante para la continuidad de la política boliviana. Veremos, obviamente, qué pasa con eso. Y si te parece, hablando de disputas y también de situaciones, vamos a irnos un poquito más arriba en el continente, por lo menos desde donde miramos nosotros. Para otros sería más abajo, pero bueno, esto siempre hay que aclararlo. Venezuela y Guyana están en disputa. La Corte Internacional de Justicia está llevando adelante una serie de audiencias para abordar la disputa territorial entre Guyana y Venezuela, enfrentadas en un conflicto histórico por el Esequibo, una zona disputada entre ambos países que llegó hasta el principal órgano judicial de la ONU, cuya sede está en La Haya. Guyana controla el área reclamada por Venezuela desde 1966, cuando logró su independencia del Reino Unido, una zona que representa aproximadamente 2/3 de la totalidad de la superficie de dicho país. Este conflicto es uno de, si bien hay más de un conflicto territorial en la región, en Latinoamérica, son pocos los que tienen ahí como peso y todavía relevancia o se recuerdan. Este conflicto se reavivó en el año 2023 porque en ese momento el presidente, en ese momento todavía presidente, después autoproclamado, después secuestrado y demás, Nicolás Maduro en Venezuela, había llamado un referéndum para que la población decidiera, de la zona, decidiera hacia dónde quería ir y si querían pertenecer o no a Venezuela o Guyana. Fue muy polémico, por supuesto, generó muchas disputas internacionales y por eso la causa ahora está en la Corte Internacional de Justicia y veremos qué resuelve y qué dictamina en función de uno de los conflictos territoriales de Latinoamérica, entre otros, por ejemplo, recordemos siempre mi país, Islas Malvinas, y su conflicto con el Reino Unido, entre Argentina y Reino Unido, por ejemplo, disputa territorial en Atacama por la salida al mar entre Bolivia y Chile, algunos pocos, digamos, conflictos territoriales que todavía siguen, y no sé si en tu país hay alguno. No, Brasil, no, Brasil, paz y amor, orden y progreso. Es increíble, orden y progreso. Bueno, orden y progreso también acá en Par en el Mundo, siendo las 3:28 de la tarde. Avancemos a ver lo que viene. Mira, hablamos juntas. Bueno, cuando volvamos de la pausa va a estar con nosotros el periodista colombiano Santiago Torrado, con quien hablaremos sobre las elecciones que se van a realizar en Colombia el 31 de mayo. Súper tema. Son unos comicios cruciales en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro. Más adelante volverá a estar en Par en el Mundo la politóloga Marcela Schenck con su claridad meridiana y con quien desarrollaremos algunos aspectos vinculados al Día de la Familia que las Naciones Unidas celebran cada año el 15 de mayo. Se viene ahí un nuevo Día de la Familia. Y vamos a hablar con Marcela específicamente poniendo foco en las buenas prácticas de la formulación de políticas familiares destinadas a reducir las desigualdades, también las disputas alrededor del concepto de familia y cómo todo eso puede impactar o no el bienestar infantil. Vamos con música y ya venimos. I don't wanna wait and wait for your love.
wanna know when you're gonna come. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. 'Cause it's summer is here, I'm still waiting there. Winter is here, and I'm still waiting there. Like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now, for I to knock some more. Yeah, see, in life I know there's lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. See, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Oh, I don't wanna wait in vain. No, I don't wanna wait in vain. No, I don't wanna wait in vain. No, I don't wanna wait in vain. It's your love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. It's your love that I'm waiting on. It's my love that you're running from. Una madre espera 9 meses para que nazca su bebé, 12 para que camine, 14 para que diga mamá, 3 años para que deje los pañales y 4 para que duerma toda la noche en su cuarto. En su día, espera solo una cosa: pasar tiempo contigo. Aprovecha y sorprendela con un lindo regalo, porque con tu tarjeta ANDA tenés hasta un 25% de descuento en un montón de comercios. Conocelos en anda.com.uy. Si no tenés tu tarjeta aún, solicítala sin costo en cualquiera de nuestras sucursales. En ANDA le deseamos feliz día a todas las madres. Ver bases y condiciones en anda.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Qué es mejor, la hamburguesa o el choripán?
¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Lately at all, if ever again, a greeting I send to you, short and sweet to the soul I intend. Volvemos a Par en el Mundo. Está con nosotros desde Bogotá el periodista colombiano Santiago Torrado. Santiago es corresponsal del País de Madrid en Colombia. Con Santiago vamos a conversar sobre la campaña electoral en su país de cara a elecciones sumamente importantes del 31 de mayo. Santiago, bienvenido a Par en el Mundo. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo estás? Sí, los escucho perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo va Bogotá? ¿Cómo está el tiempo por ahí? Lluvioso como de costumbre, pero bueno, así es Bogotá. Así es Bogotá, así es Bogotá. Bueno, Santiago, empezamos pidiéndote una evaluación, un análisis del clima electoral, ¿no? Son elecciones en un contexto de polarización y cómo, faltando menos de un mes para que los colombianos vayan a votar, ¿qué es lo que se respira más allá de la lluvia en Bogotá? Bueno, aquí los ánimos están muy caldeados, digamos, la polarización ha dominado el ambiente en los últimos tiempos. El presidente Petro, el primer presidente de izquierda en la historia contemporánea de Colombia, despierta pasiones a favor y en contra. Pero al mismo tiempo estamos en una suerte de estancamiento en cuanto a la intención de voto y las dinámicas electorales. Entonces es un momento un poco extraño, digamos. Ya está claro un panorama que no se mueve demasiado, donde hay un candidato de continuidad, el senador Iván Cepeda, que es el líder destacado de todas las encuestas, y dos perseguidores, por así llamarlos, que son de derecha con matices, pero de derecha. Y en ese contexto el centro está absolutamente fulminado, digamos, lo que aquí llamamos el centro político, que siempre ha sido un actor relativamente relevante en las elecciones. En estas está absolutamente fulminado, digamos. Claudia López y Sergio Fajardo, que son los representantes de ese centro político, están en números de 2-3% en las últimas encuestas. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Brian te saluda. Ahí quería consultarte un poco si nos puedes dar un pantallazo, si bien recién mencionabas que Iván Cepeda viene a ser como el candidato de izquierda y continuidad respecto al gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico, y que terminamos después a otros dos candidatos que representan a la derecha. ¿Podemos hacer, si podés, un breve repaso de qué diferencias, más allá de ser de derecha, ambos tienen, tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella? Porque quizás acá no son conocidos y estaría bueno poder dar un pantallazo de quién responde a quién, o si es que no responde a nadie, más o menos para qué lado encara cada uno y de dónde vienen también. Claro, mira, el abogado Abelardo de la Espriella era un penalista muy estridente, digamos, un abogado penalista de
de muchos criminales de alto perfil que había estado relativamente en el debate público, pero nunca ha tenido un cargo en el gobierno ni ha sido servidor público. Y es la campaña más estridente, él está apostando a ser el outsider de esta campaña, ¿no? Y ahí está desde hace tiempo. Había llegado como un 20%, nunca ha liderado las encuestas, pero siempre se ha postulado como el anti-Petro, digamos, o el anti-Cepeda. O sea, el ultraderechista, poco en el molde de, qué sé yo, un Milei, un Bukele, para atajar a Petro y para atajar a la izquierda. Bien, sería quien sería quien trata de representar entonces la ola de ultraderecha que había en la región, en otros países, sería así. Tal cual, y ha desarrollado canales con esta ultraderecha internacional, digamos, y así va su campaña. Y aquí hay una particularidad, que es, digamos, hay 3 oportunidades de hacer lo que serían unas internas en un país, una consulta partidista en la jerga electoral colombiana, bien, que fue lo que hizo Iván Cepeda, digamos, y así fue, se convirtió en el nombre de unidad de la izquierda. Hay otra oportunidad que es las consultas interpartidistas, que es donde se miden, no son exactamente unas internas, sino se miden varias fuerzas políticas en un ensayo de coalición, digamos. Que ahí fue donde llegó, ese fue el camino de Paloma Valencia. Estas consultas interpartidistas coinciden con las elecciones legislativas y ahí se suele disparar, digamos, los candidatos que gana una determinada coalición. Esa fue la ruta de Paloma Valencia. Paloma Valencia es del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, claramente, nítidamente de derechas, incluso de derechas duras, digamos, por el antecedente, pero la coalición en la que ella ganó, la consulta interpartidista en la que ella ganó, estaba combinada con personajes más de centro derecha, digamos, eso la matizaba un poco. Y de ahí surgió Paloma Valencia, surgió impulsada, digamos, duplicó su intención de voto en un escenario muy fragmentado, porque tenemos todavía una docena de candidatos. Bien. Y muchos observadores anticipaban que se iba a tragar muy pronto a Abelardo de la Espriella, digamos, y lo que estamos viendo en este momento es que no están así, digamos, Abelardo resiste, Paloma creció, pero entonces ellos ambos están igualados ponle en torno al 20%, bueno, igualados, relativamente igualados, y Cepeda en todas las encuestas está de 35 para arriba, digamos. La que más le da un 44%, ajá. Pero es un poco más la excepción que la regla. Y Cepeda está aprovechando esa ola, está con la insistencia de que ellos se proponen ganar en primera vuelta, que todavía se antoja un poco lejano. Sí, yo escuchaba una entrevista el fin de semana justamente de Cepeda, donde él directamente decía, nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Entonces ahí la pregunta es, bueno, le faltaría, según el mejor caso de la mejor encuesta que le da 44%, le falta todavía un 6% para poder alcanzar el 50% necesario, el 50% más un voto necesario para poder imponerse en primera vuelta. Sabemos también que desde enero a esta parte sí creció mucho la figura de Cepeda o la intención de voto de Cepeda, quizás a un ritmo todavía lento, como para pensar que en menos de un mes pueda alcanzar el 50%. ¿Cómo lo ven ahí en Colombia? ¿Es factible o directamente, en realidad, más allá de la intención y de la narrativa que construye Cepeda, lo ven como imposible que llegue a ganar en primera vuelta? Ellos discursivamente insisten con el triunfo en primera vuelta. La verdad es que todavía se ve lejano. Pero para no quedarnos solo en encuestas, les dibujo un poco el panorama, digamos. Cepeda, la solidez de Cepeda ha sorprendido a muchísimos, pero en una primera etapa ellos se quedaron muy en el pacto histórico, en la izquierda, digamos, más tradicional, y eso parece haber alcanzado un techo. Digamos, cuando él eligió a su fórmula vicepresidencial, eligió a la senadora indígena Aida Quiricue, que también es del pacto histórico, que esa era una de las oportunidades, ¿no?, para sellar alianzas. Uh-huh. En esa primera etapa, la izquierda parecía muy cerrada en torno a sí misma, pero ahora avanzó a una segunda etapa donde está sellando alianzas con fuerzas más, digamos, liberales, socialdemócratas, un poco centristas, pero afines a la izquierda,
y está en ese plan de alianzas. Hoy mismo el ex canciller Luis Gilberto Murillo, que estaba haciendo campaña como independiente, adhirió a la campaña de Cepeda. El partido Alianza Verde, que está muy fracturado, pero en una época fue el gran referente de centro, ya adhirió también a Cepeda. Digamos, han dado unos pasos, están tejiendo alianzas con sectores a la izquierda, pero menos que el pacto histórico, y esa es la apuesta para crecer y hacer una coalición un poquito más amplia que les dé la posibilidad de llegar a la mitad de los votos en primera vuelta, pero todavía se antoja un poco lejano. Claro, en segunda vuelta juega un poco el voto anti-Petro, que Petro ahora mismo, la aprobación de Petro está como en mitad y mitad, y en una segunda vuelta el voto anti-Petro puede disparar al candidato que llegue a acercarlo a la mitad de los votos. Ahí sobre eso, perdón, adelante. No, o sea, Santiago, que para Cepeda el mejor escenario sería obviamente ganar en primera vuelta y tal vez por eso ese recurso discursivo de vender como si estuviera garantizado, y más si hay estos movimientos desde un centro fulminado, como decías vos. Sí, es que el centro realmente, que siempre fue un actor, pues o en las últimas elecciones, en estas ya, digamos, parece absolutamente despedazado entre los dos extremos. Ahí es interesante que Paloma Valencia, a pesar de ser el uribismo es nítidamente de derechas, está jugando a cautivar un poco al centro. Pero ese es el momento en que estamos, en que Paloma Valencia trata de apelar al centro. Su fórmula vicepresidencial es un centrista y es un hombre gay, lo cual es muy interesante que la fórmula de la derecha más tradicional sea una mujer y un hombre gay, Juan Daniel Oviedo. Pero al mismo tiempo lanza mensajes un poco más radicales porque no puede dejar que se le vaya toda la base uribista a Abelardo de la Espriella, que está jugando evidentemente como el ultra, el outsider, el que no pertenece a los partidos tradicionales, que es relato, porque realmente le están llegando apoyos de partidos tradicionales, pero pues el relato que está tratando de montar a Abelardo de la Espriella, con mucha inteligencia artificial, bueno, con un tono muy estridente en todo, es que él es el outsider y el que es ajeno a los partidos, a los políticos tradicionales. Claro, la fórmula que se va volviendo clásica. ¿El porcentaje de indecisos en este momento cuál sería más o menos? Seguimos con un porcentaje de indecisos muy alto, varía de encuesta a encuesta, pero puede ser un 15, 20%, o sea, todavía hay mucho por jugarte en ese terreno, pero o sea, lo que hemos visto es el movimiento de los candidatos de centro de los que les estaba hablando antes. Nunca llegaron a estar en los punteros, pero sí acumulaban 10% o bueno, tenían unos porcentajes considerables. Y lo que hemos visto es los movimientos digamos, las candidaturas de centro ya están rezagadísimas y toda esa intención de votos está yendo o bien para Cepeda o bien para los dos candidatos de derecha, que son los que están compitiendo en este momento. Realmente la competencia está más... Cepeda trata de retratarla como su posibilidad de ganar en primera vuelta, pero sí, de los dos candidatos lo va a acompañar en segunda. Claro, el foco está puesto, digamos, en la disputa que hay entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Ahí me gustaría detenerme un segundo, porque vos recién mencionabas el voto anti-Petro, que puede ser muy definitorio o importante, sobre todo en una eventual segunda vuelta. Pero antes de ese voto anti-Petro, me gustaría detenerme también en el voto uribista o anti-uribista. ¿Cómo está jugando el factor Álvaro Uribe en esta disputa entre Valencia y Abelardo de la Espriella? Bueno, eso es clave porque a pesar de que Abelardo de la Espriella ha tratado de ser siempre muy como respetuoso y elogioso con la figura de Álvaro Uribe, pues la candidata de su partido es Paloma, y el uribismo, Uribe fue muy popular en su presidencia, pues tanto que él instauró la reelección, que aquí no existía y había que cambiar la constitución y digamos, lo hizo y se hubiera reelegido por tercera vez si se hubiera podido, pero pues la Corte Constitucional se lo impidió. Pero después esa popularidad se ha ido erosionando, digamos, con los años, y hoy hay mucho uribismo ferviente, pero también hay mucho antiuribismo ferviente,
y pesa mucho, digamos. Tenemos la figura de estos dos caudillos, que es Uribe y Petro, en los extremos, y sus dos figuras pesan mucho. Digamos, la derecha comenzó haciendo mucho campaña contra Petro, básicamente contra Petro, más que otro tipo de propuestas, porque hasta diciembre, hasta finales del año pasado, Petro tenía una popularidad grande, pero que se estancaba en torno a 1/3 de la aprobación, digamos. Y en el cambio de año, sobre todo por un aumento histórico del salario mínimo que hizo con el cambio de año, y digamos la inesperada tregua con Donald Trump, que era pues como que siempre fue, la percepción era que era como muy irresponsable esa manera de combativa de Petro de asumir la relación exterior con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, militar. Digamos, Estados Unidos pesa mucho aquí. Y como surgió esta tregua inesperada con Trump, de Petro, y se quedó un poco con su bandera de la dignidad diplomática, entre esas dos cosas hubo un cambio, y Petro desde finales del año pasado hasta ahorita ha llegado a estar en números negros, digamos, sin déficit en aprobación, y en cualquier caso muy igualado entre un 47% de aprobación y un 48% de desaprobación, o viceversa. Y ese es el cambio grande que hemos visto, porque, claro, si él tiene la mitad de aprobación, ya no te basta con hacer campaña con el tema de atajar a Petro, ¿no? Entonces, ese es el cambio grande, pero esos mismos números también son los que, a mi parecer, te explican que es difícil que Cepeda gane en primera vuelta, porque Cepeda tendría que superar la aprobación de Petro, y eso parece muy difícil. Digamos, Cepeda tiene su propia personalidad, es una persona con un recorrido grande y demás, pero pues está inevitablemente en esta campaña es el candidato que está bajo el ala del presidente, ¿no? Entonces, pensar que Cepeda supere la aprobación de Petro me parece a mí todavía difícil. Santiago, vamos a un pequeño corte y después volvemos para saber qué otros temas también están en el debate. Esperanos, por favor, y a los oyentes también ya venimos. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. La Diaria Radio 97.9. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Estamos con Santiago Torrado, que nos viene contando estos días que anteceden las elecciones en Colombia el 31 de mayo. Santiago, antes del corte hablábamos un poco de los temas centrales que están en debate. Vos hablaste un poco del capital político de Iván Cepeda, que va adelante en las encuestas, pero parecería que no lo suficiente para ganar en primera vuelta, eso ya veremos. Pero quisiéramos volver a esa conversación preguntando en términos más generales, ¿no? Paraguas grande, ¿qué temas centrales están en el debate presidencial en ese momento? Bueno, en este momento estamos en un momento en que Cepeda, digamos, con todas sus banderas ideológicas, reivindicativas, un poco de la izquierda, está esquivando los debates, porque pues realmente está de líder y, digamos, tiene mucho que perder y poco que ganar en los debates presidenciales más claros. Y ¿por qué digo esto? Porque también hay un telón de fondo que es, digamos, las reformas sociales, las grandes reformas sociales es la bandera del gobierno Petro y la bandera de la izquierda, digamos. En un país muy desigual, Colombia es un país tremendamente desigual. Pero también hay un telón de fondo de una crisis de seguridad muy grande y muy alarmante, digamos, que esto es debatible, pero en buena medida se debe también a la fallida política de paz total del gobierno Petro, que se proponía de entrada negociar en simultáneo con todos los actores armados, digamos. La paz total era la paz total en contraste un poco con lo que sería la paz parcial, que era, por ejemplo, el acuerdo de paz histórico, por lo demás, pero el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC, que era una paz parcial, con el mayor actor armado, pero una paz parcial, digamos. Esa es como la percepción. La paz total se proponía que iba a negociarse en simultáneo con todos los actores armados, y esas negociaciones de paz, digamos, a esta altura ya realmente no llegaron no tuvieron grandes resultados. Ese es algo en la que Iván Cepeda tiene algún protagonismo, porque sus detractores dicen que es el arquitecto de la paz total, digamos. Es difícil decir que todo el arquitecto de la paz total, pero Cepeda sí fue negociador en la mesa con el ELN, que era la principal mesa de negociación, digamos. Entonces, esta crisis de seguridad, digamos, golpea. Sorprendentemente, digamos, esto no ha tenido, él no ha parado de crecer en intención de voto, a pesar de que es palpable esa crisis de seguridad y de que aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía. Es un tema, y ahí hay algo muy importante que muchas veces se nos olvida, digamos, por la misma agitación ideológica y demás, pero esto es una campaña donde ya hubo un asesinato de un candidato presidencial el año pasado, del candidato Miguel Uribe Turbay, y eso exacerbó unas épocas que Colombia creía superadas, digamos, porque este es un país lleno de magnicidios y de una historia muy violenta, pero esto era en los 90s, comienzo de los 2000, digamos. Esa era una época que se creía muy superada, y el asesinato de Miguel Uribe lo recordó, y eso todavía está presente en la campaña. Santiago, también hubo hace algunos días una serie de atentados, ¿no?, en los departamentos de Cauca y de Valle del Cauca, que pusieron de nuevo la violencia en el centro de la campaña. Estos hechos generaron acusaciones cruzadas entre los candidatos. ¿Cómo ha evolucionado ese tema y de qué forma también agrega a ese fantasma que vos recién comentabas? Pues realmente la evolución, ese panorama del que hablaba es el panorama que está. Claro, esto tiene una cantidad de complejidades territoriales, digamos, en Colombia, porque el conflicto armado colombiano ya no es el de hace muchos años, donde había una gran guerrilla, digamos, con cierta capacidad de desafiar el Estado y demás. O sea, después del acuerdo de paz con las FARC, que además es un acuerdo de paz muy exitoso, porque digamos, más del 90% de los firmantes de esa paz siguen en su camino a la vida civil. Pero haciendo un lado ese acuerdo de paz, lo que tenemos después es una cantidad de actores más fragmentados, una violencia más fragmentada y más territorial, si se quiere. Entonces, en ese contexto hay toda una cantidad de complejidades territoriales, y el Cauca justamente ha emergido, el andén del Pacífico en general, pero el Cauca en particular ha emergido como
un foco de violencia un poco incontrolable, digamos. O sea, hay varios focos de violencia en Colombia, pero, digamos, no es que no te imagines que hay una violencia descontrolada en Bogotá, por ejemplo. Eso no está pasando. Pero sí en muchos territorios hay una violencia descontrolada con distintos actores armados que están en disputa también entre ellos. Cauca, el Cauca es una... Perdón. No, adelante. No, Cauca quería hacer un apunte acá interesante para nosotros que estamos desde afuera de Colombia, que es la región de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Es una figura referente de la región. Cauca tiene unas cosas muy interesantes porque es ahora mismo un incendio grande. Digamos, los dos mayores, probablemente los dos territorios más convulsos ahora mismo son el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y Cauca. Cauca tiene unos elementos muy interesantes, bueno, históricos y de todo, pero en esta coyuntura electoral, porque es el departamento de la vicepresidenta Francia Márquez. Es el departamento de la fórmula vicepresidencial de Cepeda, la senadora indígena Aida Quilpué, que representa una cosa totalmente distinta a Paloma Valencia, que también es del Cauca. Paloma Valencia, digamos, el Cauca es un departamento histórico que después se fue rezagando, Paloma Valencia es hija de esa suerte de aristocracia terrateniente del Cauca, y Aida Quilpué es una senadora indígena de los indígenas del Cauca. Esto se remonta a épocas de los españoles aquí y demás. Y entonces tiene todos esos elementos que lo hacen muy, 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 muy interesante. Incluso, digamos, Cepeda nunca lo ha dicho, pero muchos observadores creen que escogió a Aida Quilpué justamente para marcar un poco más ese contraste con Paloma Valencia como una aristócrata caucana, por así decirlo. Paloma Valencia es nieta de un expresidente y, digamos, sí tiene toda esa línea. Y pues muchos observadores interpretan que eso pudo impulsar la escogencia de Aida Quilpué para marcar ese contraste entre, digamos, caricaturizándolo un poco entre una terrateniente blanca caucana y una líder indígena de ese departamento. ¿Puede también entenderse o leerse ahí también cierta recomposición con la región después porque sabemos también que la situación entre Gustavo Petro y Francia Márquez no es la mejor? Sí, digamos, hay un distanciamiento grande. Petro tiene una personalidad muy particular y bueno, el distanciamiento ya viene de hace tiempo y ya está selladísimo, digamos. Entre otras cosas, en Colombia, la figura del vicepresidente realmente es, o sea, la única función clara es reemplazar al presidente si no está. Entonces, depende mucho de las atribuciones que tenga cualquier vicepresidente. Y en el caso de Francia Márquez, su gran atribución, pues la gran atribución que le dio el presidente Petro era ministra de la Igualdad, un ministerio de la Igualdad que se creó, digamos, mal hecho la ley en el Congreso. Entonces ya tiene su acta de función y se va a acabar también en este gobierno, a menos que subsanaran unas cosas en el Congreso que los tiempos no dan y todo parece indicar que ese ministerio se va a acabar, que nació y se va a acabar con Francia Márquez. Entonces también eso explica un poco cómo se ha ido apagando su figura. Clarísimo. Ahí me cabe preguntar entonces, si tenemos a un candidato como Iván Cepeda, muy diferente a Gustavo Petro, pero sin embargo claramente como garante, o se presenta como el garante de la continuidad y como una persona que es refrendada precisamente por Petro y con lo bueno y con lo malo probablemente de lo que eso signifique para la opinión pública. Tenemos por otro lado a una candidata como Paloma Valencia, apoyada, refrendada fuertemente por Álvaro Uribe, con lo bueno y con lo malo que eso signifique para la opinión pública. Y aparece entonces Abelardo de la Espriella, que ¿quién lo apoya? Digamos, Abelardo de la Espriella fue una figura en un comienzo asociada al uribismo y siempre fue muy elogioso de Uribe. Pero es que en el uribismo cabía como una derecha más institucional y una derecha muy, muy estridente y muy ultra. Abelardo, de alguna manera, es leído como un disidente del uribismo, por decirlo de alguna manera, pero a esta altura ha tomado un poco vuelo propio. Y ya están, digamos, pasaron una etapa en que eran como muy, muy corteses los unos con los otros y decían como, no, en segunda vuelta nos vamos a necesitar, entonces no nos vamos a
a insultar ni a atacar. Y lo que estamos viendo ahora es que ya esa etapa de cortesía ha quedado a un lado y, digamos, ya se están tirando acusaciones mutuas. Abelardo ya comienza a tirar la paloma, incluso un poquito a Uribe. Y esa sí es como la novedad de esta parte, ya un poco más de guerra sucia de la campaña. Esto comenzó hace mucho tiempo con Uribe diciendo que había que hacer una gran coalición para salvar a Colombia contra Petro, que fuera desde Fajardo hasta Abelardo, digamos, era el eslogan que lanzó. Fajardo, claro, Fajardo es el centrista, sí, claro, clásico. Fajardo muy pronto dijo, yo no tengo nada que ver con Abelardo de la Espriella, pero era la manera de Uribe de postular una gran coalición que fuera desde el centro hasta la derecha más ultra. Eso nunca cuajó, pero terminó Abelardo por su lado, digamos, como su rueda suelta y el outsider, y Paloma un poco capturando la coalición que sí se fue haciendo de centro-derecha, digamos, pues porque ella estuvo en esa consulta con personajes un poco más centristas, pero conservadores. Y Fajardo pues se quedó por sí mismo, nunca quiso ir a consultas y pues las encuestas no le han dado la razón. Tengo ahí una consulta precisamente con relación a las encuestas. ¿Qué se prevé para una eventual segunda vuelta? Y son dos en una, porque tiene que ver con la segunda vuelta. Una tiene que ver precisamente con quién aparece entre los dos candidatos de derecha, Valencia y de la Espriella, como posible. ¿Quién aparece mejor posicionado en una eventual segunda vuelta contra Iván Cepeda? En el sentido de que vos hablabas también de que el antipetrismo juega un rol clave en esta elección. Entonces, ¿cuál de los dos cosecha mayores oportunidades de ganarla eventualmente? Y en ese sentido, si sabemos, aunque todavía falta la primera vuelta, los que están en el centro, por más pocos votos que tengan, ¿hacia dónde podrían inclinarse? Digamos, son muy poco fiables, eso siempre te lo advierten los encuestadores, las encuestas de segunda vuelta, pero el panorama que nos muestran es, digamos, Cepeda tiende a ser ganador en escenarios de segunda vuelta y con alguna excepción, pero tiende a salir ganador en escenarios de segunda vuelta. Mira. Y Paloma se ve más competitiva que Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Claro, Paloma, digamos, no todo el mundo termina de comprar ese discurso, pero Paloma está apelando un poco más al centro porque digamos, la teoría le dice que necesita ese centro político para ganar en segunda vuelta. Pero tiene que hacer unos equilibrios muy difíciles porque al mismo tiempo, como Abelardo no se ha desplomado, no puede dejar digamos, necesita socavar un poco a Abelardo para rebasarlo, que es lo que no ha pasado, digamos. Todas las encuestas, la última semana hubo 5 encuestas. Todas las encuestas coincidían en los lugares, las posiciones. Iván Cepeda, con bastante ventaja, Abelardo segundo y Paloma tercera. Lo que variaban eran en las distancias. Un par de esas encuestas dejaban a Abelardo y Paloma en empate técnico y alguna otra los dejaba con unos 9 puntos de diferencia, digamos que es una diferencia considerable. Pero hay un par que los deja en empate técnico y ese es el escenario en que estamos, que realmente no tenemos una certeza de en dónde estamos. Si ellos están muy igualados o si Abelardo todavía le está sacando una distancia importante a Paloma. Clarísimo, Santiago. Voy a ir con la última, por mi parte por lo menos, que tiene que ver con algo que suele pasar, que cuando se recalienta la política interna, sea por motivos electorales o por otros, aparecen siempre los factores externos. Es decir, algunos candidatos, algunos sectores políticos apelan a otros elementos externos para poder posicionarse a la interna. Entonces, en este caso, la pregunta es, tenemos disputas entre Petro y Noboa en Ecuador, con Ecuador, vos mencionabas la región caliente en el Catacumbo con Venezuela, hablamos también de Milei o Bukele, que tendrían cercanía con De la Espriella, y hablamos también de Trump, pero Trump no sabemos bien del todo a cuál de los dos podría llegar a apoyar, y sabemos que en la región ha tenido injerencia en determinados momentos en diferentes elecciones. Entonces, ¿cómo crees que puede llegar a afectar o no la situación exterior y de la región en el sentido eleccionario? Y si ves posible que Trump se vuelque definitivamente a elegir a uno de los candidatos. Pues digamos, la sombra de una injerencia de Estados Unidos
siempre estuvo ahí, y estuvo ahí mucho más marcadamente. Nosotros tuvimos un año entero de enfrentamientos interminables por todo tipo de razones entre Petro y Trump, y ellos insultándose y demás. Ahora es difícil ver qué tanto esté dispuesto Estados Unidos a meterse después de que ellos han sellado una tregua y terminaron, digamos, la visita de Petro a la Casa Blanca fue sorprendentemente, se selló con elogios mutuos de Petro a Trump y de Trump a Petro. Entonces, ese escenario un poco insólito nos dejó descolocados, y pues tanto Paloma como Abelardo han tratado de cortejar, digamos, ese apoyo de Trump. Incluso por momentos han mostrado como alineamiento con respecto a Trump, pero pareciera que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que eso puede ser incluso contraproducente, porque en otras partes ha sido contraproducente, ¿no? Y pareciera que entre Bogotá y Washington se están haciendo paso, digamos. Dicho eso, de todas maneras es muy interesante todo el factor internacional, porque tanto Paloma como Abelardo han ido con este factor de Ecuador, que por momentos pareciera como un enfrentamiento por interpuesta persona. Ellos han ido a Nariño, han ido a la frontera con Ecuador, han apelado a Noboa. Esta semana Paloma, cierta reducción de aranceles de Noboa, casi que se lo atribuyó como un éxito de ella en una llamada con Noboa. Digamos, partes. Y por el lado de Cepeda, es muy interesante que Cepeda le ha dado cierto lustre internacional a su campaña, y ha visitado a Lula, a Claudia Sheinbaum en 2 ocasiones, y a Pedro Sánchez en España. Entonces parece también que hay cierto alineamiento, digamos, de fuerzas progresistas, y en buena medida es también como un esfuerzo por estudiar ese guión de cómo lidiar con Trump, en el que Colombia también ha aportado, ¿no? Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. Queda clarísimo. Vamos a seguir en contacto para ver al final quién pasa en estas si hay segunda vuelta, quién pasa segunda vuelta y qué pasa después también. Exactamente. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Volvemos en un ratito para charlar con Marcela Schenck. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. En Habitab, resolvé todas tus gestiones.
en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Estoy llenando la copa para este final sin piedad, como una daga, tu silencio muerde la carne de mi vanidad. Si tus labios están secos por la aridez del azar, ¿qué más da? Este veneno destruirá las intenciones de tu vanidad. Prefiero estar así, quemándome, y terminar de un trago toda la ayer. Estoy llenando la copa de la vanidad. Donde quiera que vayas, como una sombra estaré, siempre fiel, castigando tu cuerpo, enredándote en aquel juego que sabe tu ser. Prefiero estar así, muriéndome, tragándome el perfume de tu piel. Estoy llenando la copa de la vanidad. La luz lastima tus ojos a través del cristal. Aquí estás, consumiéndote, escapándote de mi amor, de mi vida y de mi... Volvemos con Par en el Mundo, ya estamos acá con Marcela Schenck, pero antes quisiéramos leer algunos mensajes de esa audiencia fiel que ya hace un mes nos acompaña. Venimos con Fernando de Playa Pascual. Fernando, tenemos que sincerarnos y decir que sos el oyente número 1. Fue el primer mensaje que leímos cuando empezó Par en el Mundo, así que muchas gracias. Nosotros antes que todo el resto. Exactamente. Bueno, después de los de la diaria que nos llamaron, pero sacando esa parte, fue el primero que confió en nosotros. Es verdad, así que muchas gracias. Y Fernando escribe: buenas tardes, aparte de los buenos deseos por el primer mes, ojalá me puedan aclarar cómo Estados Unidos gana una guerra sin lograr ningún objetivo y perdiendo la mayoría de sus bases estratégicas de la zona. No lo logro entender. Bueno, Fernando, de eso estamos tratando también. Tampoco podemos explicar desde acá. No, además, sí, todo lo que hicimos fue hablar sobre las construcciones narrativas y todos van a presentar el resultado como victoria. Así que si vos no lo entendés es porque sos muy perspicaz y capaz nos quisiste decir algo. Exactamente. Bueno, y también Adri Casales, muchas gracias Adri, nos desea feliz cumplemes. Así que con eso... Bueno, gracias recibimos. Adriana. Ya saben, los regalitos para Denise Mota se reciben acá en la Diaria de Radio desde hoy mismo, ¿no? Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, desde el día 1, y los regalitos para Brian también. Y regalitos para Marcela Schenck, que está acá con nosotros una vez más. Marcela, ¿cómo estás? Gustazo de estar con ustedes acá nuevamente en este día extrañamente primaveral. Exacto. El sol salió para nosotros. Mira, esto es así. Acá llevamos 1 hora y 20 de programa, pasamos desde que empezamos, y ya salió el sol. Se nubló. Parecía que venía la tormenta y volvió a salir el sol. Tremendo, así que, tremendo. Sí, está como Trump y sus declaraciones sobre la guerra. Exactamente. Bueno, Marcela, hoy vamos a hablar de la celebración del Día Internacional de las Familias, que desde 1994 las Naciones Unidas celebran el 15 de mayo, en
unos días, ¿no? En fin, el propio término de familia es objeto de disputas ideológicas, de esto vas a hablar un poquito, así que arranquemos un poco, bueno, preguntándote, consultándote sobre cuál es el objetivo de la ONU con este día, cuál es la consigna. Perfecto, ya voy a eso, Denise, pero antes de eso... ¿Qué es una familia? ¿Qué es una familia el día de hoy? Sí, me voy a saltear un poco el tema porque engancho con lo que estaban hablando ustedes, que me mandaron también mensajes por redes sociales, por el programa, entonces aprovecho también para saludar a esas personas que nos escuchan. Tienen una base amplia de fans, les digo. ¿Nosotros o vos que te mandan a vos? No. Sí. Vos, Marcela, seguro. Yo fui nos llegan comentarios de todo tipo. No, muchas gracias. De todo lado. Muchas gracias, pero no, fue por el programa y por poner estos temas sobre la mesa. O sea que un saludo muy especial a Walter, que es otro de los abonados como Fernando, que seguramente nos está escuchando, a David, que nos escucha también con la esposa desde Piriápolis, y bueno, y más gente que después voy a anotar y voy a traer más sistemáticamente. Disculpen, soy muy desordenada o poco sistemática con las redes sociales. Ombudsman de los oyentes a partir de ahora. Es muy de oyentes, muy bien. Pero bueno, transmitirles esto. Nos encanta. Muchas gracias. Y me quedó también una cosa antes de entrar con el tema de hoy, con lo que decía Fernando sobre los relatos y las narrativas. Me hizo saltar así a la memoria una fábula de Esopo. A ver. Donde un cazador discutía con un león y los dos discutían sobre quién tenía más fuerza, ¿no? Y quién tenía más victorias. Hasta que llegan a un parque grande donde ven un montón de estatuas representando cazadores matando leones, ¿no? Y dice, bueno, esa es la prueba, le dice el cazador, ¿no? Y el león le dice, si pudiéramos esculpir y tuviéramos esos recursos, verías muchos más, muchos cazadores más bajo nuestras garras, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de los relatos y de las narrativas es vital. Bueno, ya lo sabemos, estamos hablando acá de eso muchas veces, ¿no? Bueno, y ahora sí voy a tu pregunta tan postergada, Denise, sobre, viste que Denise, ya sé que no es Denise. Estamos haciendo escuela, ¿eh? Se aprende. Muchas gracias, qué maravilla. Bueno, hablando de este tema que queríamos traer hoy, que es más que una efeméride en realidad, lo traíamos porque desde hace varias décadas la Asamblea General de Naciones Unidas establece esta conmemoración, se fija el 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias y la propia ONU lo presenta como una oportunidad para promover conciencia sobre asuntos que están afectando a las familias, pero también sobre los procesos sociales, económicos, demográficos que están atravesando, ¿no? Y de hecho, para este año hay un tema que es familias, desigualdades y bienestar infantil, y en ese sentido lo que se trata de subrayar es que las desigualdades de ingreso, de acceso a servicios, de oportunidades están estructurando también o moldeando la vida familiar y afectan el desarrollo de las niñas, de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y en este sentido también señala como políticas relevantes, los apoyos que se pueden hacer en términos de ingresos, pero también de licencias parentales, cómo se piensa el cuidado desde las políticas, cómo se piensan los sistemas integrados de protección social, todos temas que han estado también sobre la mesa en estos días en la discusión en Uruguay, ¿no? Y el marco en el que está planteando estos temas ya nos da también una clave de cómo podemos enfocar el tema de las familias, ¿no? Y cómo podemos pensar esto en relación a las políticas, porque Naciones Unidas no está hablando simplemente de una abstracción, ¿no? La familia como este ideal, sino también de estas condiciones justamente materiales, jurídicas, sociales que permiten o que dificultan que las familias desarrollen tareas como las del cuidado, ¿no? Y además estoy usando el plural de forma deliberada, no estoy hablando de familia, sino de la familia, porque una de las disputas centrales que vamos a estar conversando en el día de hoy tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con esa S ausente y si reconocemos o no la pluralidad de arreglos familiares que existen o bueno, si se insiste en imponer un modelo único como una medida de legitimidad tanto política como social.
que es una de las grandes disputas de los conservadurismo. Claro, esa cuestión de qué es una familia finalmente y si solamente hay un modo o un modelo. Exactamente. Un formato. Sí, totalmente. Ya vamos a hablar más concretamente de eso y también, si nos da el margen temporal, de cómo entran las familias en la discusión de la política pública, en la discusión de la política en general. Pero si les parece, podemos también hablar un poco más de... Las familias como unidad hacia donde se dirige una política pública específica. Exacto, sí. Bien. O el rol que pueden llegar a tener dentro de la provisión de bienestar. A veces no es solo dentro de una política, hay diferentes actores o diferentes agentes que proveen bienestar en una sociedad. Por lo general se piensa en esto con la figura del diamante de 4 puntas, ¿no? Donde tenemos las familias, el mercado, la comunidad y el Estado a través principalmente de las políticas públicas, ¿no? Para proveer bienestar. Pero las familias son un agente importante también de la provisión de bienestar, no siempre en relación con las políticas, ¿no? Claro. Marcela, la ONU hizo un informe sobre ese tema, ¿no? Del año pasado. Más o menos, ¿qué traía algunos? Porque es lo que hay de más actualizado en el tema por parte de Naciones Unidas. Sí, decíamos, bueno, se va a discutir ahora en estos días, en el marco del Día de las Familias, pero tenemos este antecedente que vos traías, Denise, que es este documento que hace el secretario general de las Naciones Unidas y que, bueno, presenta ante las máximas instancias de Naciones Unidas, como la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. Y básicamente lo que quiere hacer este documento es dar seguimiento a estos 30 años de poner el foco desde Naciones Unidas sobre este tema, que en realidad no empieza ni siquiera hace 30 años, empieza más atrás, ¿no? En los 80 es que se empieza a poner especial foco desde Naciones Unidas en temas que tienen que ver con las familias, pero bueno, es sin duda en el 94, con la proclamación, digamos, del año internacional de las familias, y bueno, y el año previo ya se había definido que se hacía el Día de las Familias, cuando se empieza a poner de forma más sistemática sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y en ese sentido se trata de ver un poco cuál es el seguimiento de las cosas que se han hecho y cuáles son las necesidades a futuro a nivel de políticas familiares, ¿no? Básicamente, de lo que se trata en ese informe es en base a distintas fuentes, pero sobre todo una fuente fundamental es los exámenes nacionales voluntarios que hacen los propios países, y particularmente para este informe se toman los informes que se hicieron de parte de los países entre 2020 y 2024. Bueno, se trata de ver, bueno, cuáles son las buenas prácticas que se identifican. Esto siempre, bueno, con todo el cuidado que hay que tener, que las políticas son contextuales, hay que ver los contextos en los que se aplican para ver también casos de éxito y casos de no éxito. Pero de todas formas es una base interesante para ver los distintos tipos de riesgos que hay y cuáles son las mejores prácticas, entonces en ese sentido orientadas a las familias, pensando en estas megatendencias problemáticas que puede llegar a haber, ¿no? Y bueno, y en ese sentido hay diferentes dimensiones que se establecen allí. Una es, por ejemplo, el cambio tecnológico y los servicios digitales, y ahí se identifican diferentes prácticas que tienen que ver con reducir la brecha digital y emplear la tecnología para mejorar acceso a servicios básicos, pero también se piensa en cambios demográficos, en temas de conciliación, y bueno, y ante temas como el envejecimiento de la población, que es típico, digamos, de los patrones de los países desarrollados, ¿no? Pero también de países como el nuestro, que se comportan en ese sentido, como los países desarrollados, y bueno, y patrones como la disminución de la fecundidad. Bueno, cómo se piensa en políticas que redistribuyan cuidados, que apoyen también al mismo tiempo la participación económica de todas las personas en el hogar, para tratar de ver las mejores prácticas en relación a repartos más equitativos de responsabilidades a la interna de los hogares, y bueno, y también mayor independencia económica de las mujeres, ¿no? Y bueno, y cómo se adaptan las familias a estas nuevas realidades demográficas y a crisis como las del cuidado, ¿no? De hecho, el informe termina diciendo varios puntos, digamos, de conclusiones, y una de las cosas que establece es cómo las políticas que están promoviendo el desarrollo en la primera infancia, que apoyan la crianza de los hijos, que apoyan también la prestación de servicios integrados, contribuyen, sí, a reducir la pobreza, mejoran la seguridad de varios indicadores como la alimentación, los logros en educación, también la igualdad de género,
Pero a pesar de que existen políticas en este sentido, seguimos viendo, por ejemplo, a través de mediciones de uso del tiempo, que son datos que están generizados y que siguen prevaleciendo roles de género tradicionales, ¿no? En la desigualdad en torno a cómo se reparte el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerado. Bueno, esto también, si pensamos en Uruguay, ha sido largamente estudiado y nuestro país es uno de los países que tiene sistematicidad en cómo se revelan estos datos y estas desigualdades, ¿no? Y además, también cuando pensamos en la dimensión de género, pero interseccionada por otras variables, como pueden ser el acceso al ingreso, o sea, lo socioeconómico, vamos a ver que la carga es especialmente pronunciada en el caso de los hogares más pobres, ¿no? O sea que tenemos ahí una intersección entre género y nivel socioeconómico que hace una desigualdad específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se establece en este informe que es importante a nivel de la política pública seguir invirtiendo en infraestructura de cuidados, en prestaciones familiares, pero también, en una mayor protección social, pensar, por ejemplo, en guarderías que las personas puedan pagar, que sean de calidad y que se pueda también redistribuir esa carga de cuidados a la interna de las familias y no dejar de promover la participación económica de las mujeres. Hay otras dimensiones que también están consideradas, como lo que tiene que ver con la migración y la urbanización, incluso el cambio climático y la resiliencia en ese sentido, y también elementos que tienen que ver con la reducción de la pobreza y la educación, ¿no? Y pensar entonces también en ese sentido cómo se puede pensar en las familias como co-creadoras de política y cómo las familias que participan más activamente, digamos, en ese sentido, en políticas del bienestar, generan soluciones más adecuadas para romper con la reproducción intergeneracional, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Marcela, apenas algunos resultados. Claro, vamos pincelando ahora vamos a un pequeño corte, pero a la vuelta ir profundizando en esas familias donde esa S no es para nada casual. Ya venimos. Vamos a eso. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre, miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verifica siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
volvemos a Par en el Mundo con la politóloga Marcela Schenck hablando sobre el Día de las Familias, o de la familia, según la ONU. ¿Y qué implica? Sí, hay como, estamos para estas sutilezas. Sí, hoy. sí, yo te agrego las... ¿Qué implica entonces, Marcela, tomar a la familia como categoría de análisis y para pensar política pública? Bien, hablábamos antes justamente de esto, bueno, y Brian lo decía sutilmente, ¿no? Sí, como este término está en disputa y bueno, tiene que ver también con muchas de las cosas que han estado hablando en otros espacios en el programa, pero bueno, la familia en sí, la categoría familia está en medio de una disputa y bueno, y ahí los ultraconservadurismos han tenido mucho que ver, ¿no? Durante las últimas décadas tenemos sectores que han intentado apropiarse justamente de esta palabra, de este concepto para convertirlo en una bandera contra la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y bueno, los derechos asociados a la diversidad sexual y de género, ¿no? Y tenemos diferentes dimensiones para poder mirar esto. Lo podemos mirar en el discurso público. De hecho, yo ya les mencioné anteriormente una investigación que venimos desarrollando desde hace tiempo, con un grupo de investigación, donde bueno, están Pablo Rabeca, Diego Forteza, Bruno Fonseca, y bueno, y se han ido sumando otras personas en este tiempo, porque hace varios años que lo estamos trabajando, donde analizamos en redes sociales cómo se construyen estos discursos, ¿no? Y particularmente llegamos a través de lo empírico, que fue analizar miles y miles y miles de tweets, ahora centenas de miles estamos trabajando, llegamos justamente a una base empírica para sostener esto que les voy a comentar ahora, que es cómo esta visión más tradicional en torno a la familia se vuelve una de las banderas, digamos, que anuda otros nudos conceptuales para poder sostener justamente mecanismos que buscan perpetuar o legitimar socialmente la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, esta visión más de la familia en singular entra dentro de estos mecanismos discursivos, ¿no? Que lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en movimientos que han tenido también bueno, elementos muy importantes a nivel discursivo, pero de incidencia sobre las políticas en América Latina en particular, en relación a estos temas. Bueno, podemos pensar en varios en este sentido. Hablábamos de los 30 años de esta definición de Naciones Unidas. Podemos hablar también de la década de con mis hijos no te metas, ¿no? A mis hijos no los tocan, que se formaliza en 2016 en Perú y después se va extendiendo hacia otros países de América Latina, justamente con estas consignas más de defensa de lo que se entiende normativamente como la familia. Cuando digo normativamente no estoy hablando de la norma jurídica, sino una concepción valorativa, ¿no? De lo que sería normal. Exacto, Mamá, lo normal, papá y lo hijito. deseable. Exacto. Y bueno, y cómo eso se anuda entonces con la defensa de determinadas desigualdades, la defensa de determinados valores para determinadas personas, ¿no? La ruptura del pensamiento, digamos, más universal sobre la ciudadanía, ¿no? Hay algunas personas que tienen derechos, otras que no. Perdón, te freno ahí un segundo. Cuando vos hablas de con mis hijos no te metas y demás, y este tipo de manifestaciones o movimientos sociales que tratan de oponerse a la idea del Estado involucrándose en algunas cuestiones que a veces tienen que ver con la educación y a veces tienen que ver con otras cosas, pero aparecen referendados en ese sentido. ¿Es solo una cuestión de que el Estado no intervenga en cuestiones que atañen o supuestamente atañen a la familia, o tiene que ver también con que no se apliquen políticas públicas pensadas en la familia? Bueno, ambas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. A veces, una de las cosas que veíamos justamente de estos discursos y de cómo se articulan estos repertorios narrativos es que pueden tener elementos que pueden no ser coherentes entre sí desde una mirada externa, pero sí tienen mucha potencia a nivel de lo político, ¿no? E incluso para pensar la propia formulación de alianzas y cómo se van vinculando con otros actores del espectro ultraconservador. Entonces, sí, por un lado parece que se redescubre el Estado, digamos, en su carácter más punitivo, o incluso retractivo, en base a determinadas áreas en las que se considera que no se tiene que inmiscuir. Está eso presente sin duda, y en particular
bueno, yo les mencionaba esta investigación, cuando veíamos todos esos nudos discursivos y cómo se articula entonces el discurso, por qué funciona ese discurso, un elemento súper fuerte para mantenerlo unido era la ideología de género, ¿no? La crítica que a lo que se entiende, digamos, como una perspectiva ideologizada que no está visualizando formas de desigualdad que se construyen sobre las diferencias de género, sino que las está fabricando artificialmente, ¿no? Y bueno, y eso se lee también en un registro moral, ¿no? El registro moral es súper importante acá, y la retracción de la política de ciertas áreas. Que bueno, que había sido también uno de las grandes luchas, digamos, a nivel conceptual de los movimientos sociales asociados a estas demandas de expandir derechos, el empezar a decir, bueno, pero hay determinadas áreas de la vida donde también hay poder, donde también hay política, y esto de pensar al espacio de la familia como un espacio prístino donde no entra la luz de lo público, parafraseando a Arendt y Aristóteles con respecto a la política, termina siendo una falacia que puede esconder desigualdades también, ¿no? Y en esto de pensar a categorías que son normativas como universales y asociar con que esa visión normativa es la realidad, hay una invisibilización súper fuerte de otros arreglos familiares, de situaciones que tienen que ver, como estábamos hablando recién, ¿no? Con la pobreza, con la desigualdad. ¿Por qué se habla de feminización de la pobreza o de infantilización de la pobreza? Bueno, si miramos los diferentes arreglos familiares y miramos, por ejemplo, la incidencia que tienen los hogares monoparentales de jefatura femenina, y eso lo interconectamos con esto, vamos a ver que necesitamos ver esa diversidad para entender los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, y ni que hablar de lo que tiene que ver con esta retracción más en términos morales de lo que implicaría bueno, no incorporar estas dimensiones, ¿no? Que es la lectura que se hace desde estos colectivos. Bueno, que pensar en incorporar estas dimensiones de cómo se ven las desigualdades, en especial en lo que tiene que ver con género, con sexualidad, está entrando en un ámbito que debería ser del ámbito, o sea, del espacio de lo privado y no del espacio de la política pública o del espacio de lo estatal. Leí hace poquito lo leía yo, pero en realidad es del año pasado. Voy a hacer un crossover acá entre nosotros y Lento. Una nota que se publicó el año pasado de la periodista Agustina Ramos, que retomaba en la introducción una situación que sucedió en Argentina en relación con una canción de Canticuénticos que habla de poner sobre la mesa esos secretos dolorosos que no se pueden poner sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y cómo el trabajar en un espacio de aula con esa canción había generado todo un movimiento de que se visualizara y se pudiera enunciar un abuso, ¿no? No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Exacto. Porque a mi hijo le encanta esa canción. Ah, bueno. Sí, es preciosa la canción. La pueden buscar, está en plataformas. Sí. No sé si se pueden mencionar las plataformas, pero está accesible. Estamos saliendo por una. Bueno, en la misma plataforma por la que salimos la pueden buscar y la pueden escuchar, que es preciosa la canción. Y bueno, y pone justamente, habilita, digamos, un lenguaje común para poder enunciar lo que cuesta enunciar, ¿no? Y bueno, justamente tiene que ver con esto de los abusos y lo que sucede en el espacio de lo privado. Y esto es como la antesala para mencionar cómo el avance de perspectivas como estas, por ejemplo, a través de lo que fue la asunción de Milei en Argentina, termina, digamos que quitando esto de ese espacio de la política pública, ¿no? Concretamente, esta canción que aparecía como uno de los recursos dentro de la educación sexual integral, en el marco, digamos, de la retracción de esto, entendiendo que la educación sexual integral es ideologizada, responde a la perspectiva de género, etcétera, se intentó sacar. Y bueno, y hubo una manifestación pública también en que se mantuviera, ¿no? Pero bueno, solo apenas un pequeño, digamos, una pequeña ilustración de lo que implican estas discusiones concretamente dentro de lo macro de la política, pero también dentro de lo micro de la política. Si quieren podemos ir a pensar también estas políticas más a nivel de no solo de los discursos, sino también de las acciones que han llevado adelante algunos de los gobiernos más significativos o emblemáticos del espectro ultraconservador.
Bueno, para empezar, que la destrucción de la familia es una expresión muy utilizada por varios gobiernos. Yo me acuerdo, ahora estoy haciendo memoria, la última campaña presidencial de Brasil, que se puso en outdoors, ¿no? En São Paulo, 2 placas donde decía aborto, derecho a la vida. O sea, el contenido moral está fuertemente asociado a discusiones que van más por políticas públicas de salud, por ejemplo, y de hecho ahora Brasil tuvo una interlocución al lo que sería el nominado de Lula a la Suprema Corte, y por ejemplo, preguntas sobre aborto es parte del manual. Si vos decís que estás a favor, o sea, claramente no te van a tomar, no te van a elegir. Ya son como esas preguntas cantadas que tenés que decir que estás en contra. Entonces hay como temas que no se tocan. Totalmente, sí. Son como piedras basilares de la discusión. O se tocan de una forma bastante problemática, ¿no? Para tratar justamente de seguir confirmando la jerarquía pública de determinadas formas de habitar los arreglos familiares. De hecho, hace nada, hace un ratito, veía que un investigador que forma parte de la red del Observatorio de Extremismos de Derecha en Brasil, Odilon Caldeira Neto, acaban de publicar un libro sobre discursos de odio y viendo un poco lo que pasó en la campaña en relación a esto del kit gay, si recuerdan. Sí. Y campaña bueno, con Bolsonaro todavía, 2018. Sí. Exacto. Y qué instrumental que fue para poner sobre la mesa varios de los aspectos del discurso de Bolsonaro. No me quiero ir mucho por las ramas, pero solo les comento para quienes quieran buscarlo. Hace un tiempo también escribí un artículo que se llamaba justamente La Revolución del Statu Quo, analizando el discurso de Bolsonaro en relación a estos temas, pero me parece que hay algunos temas que podemos estudiar también en esto de pensar a esta visión de familia como pieza de estas batallas culturales que se establecen, batallas culturales muy entre comillas. Ya sé que ustedes estuvieron hablando también sobre esto, o sea que no me voy a referir concretamente al concepto, pero bueno, de cómo se convierte este término, ¿no? en una palabra bandera, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pensemos no solo en el discurso previo a lo que fue el gobierno, sino también la propia reorganización a nivel institucional, con esto del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y bueno, y la agenda que se marca por valores que son más vinculados a actores religiosos conservadores, del mundo evangélico, y bueno, y esta defensa muy acérrima de esta familia de carácter tradicional, casi como una pedagogía moral desde el Estado, ¿no? Retomando un poco lo que decía hoy Brian en la pregunta, cómo se puede actuar desde el Estado, pero a la vez restringiendo el espacio de lo político, ¿no? Bueno, educación, sexualidad, infancia, religión, género, dentro de esta guerra cultural, y bueno, y cómo se reorientan las políticas de derechos hacia una agenda anti todo esto, ¿no? También, bueno, en ese sentido, la presión contra la educación sexual y bueno, y cómo hay diferentes formas de ver cómo hay leyes, tanto estatales como municipales, que empiezan a prohibir directamente estos contenidos y estas perspectivas. Bueno, es un clima que se refuerza además por políticas más generales en estos años, y bueno, y ni que hablar de figuras que empiezan a tener una relevancia brutal en el gobierno de Bolsonaro, con discursos muy explícitos que alimentan la violencia en este sentido, ¿no? Esta es otra de las cosas que venimos analizando a nivel discursivo, de cómo se va corriendo esa frontera de la violencia que es públicamente expresable, y cómo incluso también esa violencia forma parte del entretenimiento, ¿no? Y bueno, y de asociar la honestidad con una forma específica de crueldad hacia determinadas personas. Sí, yo quisiera hacer un apunte justo sobre una de esas figuras que se volvió muy conocida en Brasil, Brasil de Bolsonaro, Damares Alves, que fue ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Una frase de ella que se volvió muy conocida, que aquel iba a ser un gobierno en donde los varones iban a volver a usar celeste y las niñas rosado.
Totalmente. Fue como una frase emblemática y también una frase insignia de lo que fue su política. Hacemos memoria, ministra de Derechos Humanos. Sí, totalmente. Y pensando también en la relación que hay entre los movimientos más neoconservadores y la expresión política, pensemos, por ejemplo, en lo que había sido el ómnibus de Hazte Oír en España, también, ¿no? Que se representaba en azul, en rosado, una visión de género tradicional, asociada tanto a la construcción, digamos, del género como a la corporalidad, y bueno, y cómo había ido girando esa representación por varios lugares en España. Bueno, que de hecho también tuvo expresiones similares, porque estas ideas también viajan, ¿no? Y ha tenido expresiones similares también en nuestros contextos. Si pensamos, y estoy haciendo ahora memoria de esto, pero si pensamos en la cartelería, A mis hijos no los tocan, también nos vamos a encontrar con esta representación rosada y azul, ¿no? Estereotípica del género. Sobre eso específicamente, y te voy a dejar una pregunta para irnos a la tanda y volvemos y la respondemos, si te parece. La respondes vos, en realidad yo no tengo respuesta, pero tiene que ver con la posibilidad eventual o no, y ahí es casi alquímico lo que te pido. Digamos, capaz me decís, mira, yo no tengo respuesta, yo soy cientista social, yo eso no lo sé, el futuro no lo veo, pero si la familia, más allá de la disputa esta por la S y la idea de familias, quedó por lo menos en la bandera o en lo discursivo asociado inevitablemente al statu quo y a lo conservador, ahora, por lo menos ahora, ¿es posible recuperar la noción de familia o de familias para pensando en unas políticas progresistas o en un cambio en ese sentido? Pavada de pregunta. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos.
La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Seguimos en Pan en el Mundo. Últimos minutitos para que Marcela Schenk, politóloga que está acá visitándonos y recuperando un poco lo que tiene que ver con el Día de la Familia el 15 de mayo y con todo lo que tiene que ver alrededor de la ONU en ese sentido, va a tener que responder una pregunta que le dejé latente antes de la tanda, muy difícil, por cierto, de si es posible, después de que el concepto de familia haya quedado asociado inevitablemente al espíritu conservador de época en algunos aspectos, puede ser recuperado por una política progresista, por una idea en ese sentido. Perfecto, creo que tenemos como que preguntarnos varias cosas, intentaré en 2 minutos decirlo, pero bueno, esto de que no alcanza, creo, con decir que hay que proteger a la familia, ¿no? Sino preguntarnos cómo, por qué y para qué, y esa protección si implica reconocerla como una red de vínculos donde, bueno, tenemos integrantes que están en mayor situación de vulnerabilidad, que tienen derechos exigibles, o implica reconocer este ideal normativo como si fuera la realidad en singular, o por el contrario, bueno, hablar en plural como veníamos diciendo, ¿no? O sea, en este sentido, más si lo pensamos más a nivel de las políticas, creo que tenemos que distinguir entre políticas para las familias y este familismo conservador, y en ese sentido pensar que, bueno, que las políticas para las familias tratan de sostener condiciones de vida para las personas, ¿no? Y bueno, y en ese sentido son estas reflexiones sobre los ingresos, sobre la salud, sobre la educación, y bueno, y en ese sentido, quiénes necesitan ser protegidos, protegidas también, y de qué, como estaba diciendo antes, ¿no? El familismo conservador creo que es una forma de ver la discusión, que puede llegar a tener más resonancia, pero no es la única, y que trata de pensar a la familia como un sustituto del Estado y como este lugar natural donde se resuelven problemas estructurales. Creo que es una de las visiones. La discusión está acá, o la propuesta está en reconocer y en incentivar la pluralidad. Muchísimas gracias, Marcela. Marcela Schenk, politóloga, hablando un poco sobre el concepto de familia a partir de la fecha de la ONU, el 15 de mayo. En este día de aniversario nos vamos, Brian, querido. Feliz mes, Denise Mota. Feliz mes a todos, a todo el equipo maravilloso. Gracias, Alejandro Correa en el sonido, gracias Joaquín González en el video, gracias Gonzalo Gibri en la producción. ¿Y con qué nos quedamos, Denise? Nos quedamos con las ganas, mañanas más, y acá más también con Alejandro Ferreira.